Venir acá por la Virgen vale la pena, lo demás es un consuelo para mí. Así que bueno, con mucho gusto. Cuando decidí a Viviana de venir, sí. Y yo no sé qué puedo hacer yo, pero si vienen a verme, yo lo encantado de que me visiten. Después de visitar la Virgen. Sí, por supuesto. Y todavía no entraron al templo. No, ahora vamos a ir después con usted. Después ahí. Padre, Muy bien. por curiosidad, antes de que nosotros le comentemos qué estamos haciendo y el Padre hable un pelín, nos gustaría saber su experiencia como confesor. Lidia se llama, ¿no? Gladys. Como confesor de Gladys. Las maravillas de la Virgen, o sea, básicamente el mensaje central de la Virgen hacia ella. Sí, yo fui su confesor, educador espiritual durante 7 años, al principio, hasta que inauguramos el templo. En ese momento el obispo me hizo rector, hasta hace 2 años fui rector, 23 años. Entonces, las dos funciones en medio que no convenía tenerlas, ¿no? Porque el fuero interno él lo entiende y el fuero externo deben estar independientes, ¿no? Entonces, otro sacerdote la comenzó a contar. Pero bueno, el primer tomo que lo tenemos en este momento agotado, el primer tomo del mensaje, que es el único realmente válido, ¿no? Muy discernido, con misiones y expertos que se han dedicado a estudiar todo el acontecimiento en su momento de nacimiento, ¿no? El obispo que dio franco apoyo, hay 2 libros de homilías, dichas por él los días 25, que es el día en que María se apareció en septiembre. En esas homilías hay todo un magisterio local, podríamos decir, en orden a la conducción de este hecho, ¿no? Una cosa muy, muy interesante, que la iglesia, la jerarquía y el carisma no se choquen, ¿no? Eso felizmente fue una gracia muy grande de la Virgen, ¿no? Del Señor. Y bueno, la Virgen, como en todas partes, es un llamado a vivir un tiempo de conversión, de oración profunda, del rosario. Es muy misionera, es decir, el país entero en poco tiempo fue conociéndola y entronizándola en sus distintos lugares. Además tenemos, o se fueron haciendo de a poco, imágenes peregrinas del tamaño de la real. Hay 8 que durante el año son llevadas a todas partes. La gente viene a buscarla con permiso del obispo, con el barrio, y recorren ciudades, campos, pueblos, villas, Buenos Aires, todo. Esa acción misionera de la Virgen es muy, muy fuerte, sumado a que vienen peregrinos también de Uruguay, de Brasil, de Chile, Paraguay, por ser los más cercanos, ¿no? En Medjugorje son millones de personas muy cerca del santuario, en definitiva. Toda Europa está ahí al lado, en cambio acá las distancias son muy grandes, ¿no? Tenemos a la Señora de Coromoto también entronizada, está abajo en el... ¿Ah, sí? Aquí, patrona de Venezuela. Bueno, es largo de hablar, pero la Virgen nos pide, además de esas cosas, insiste mucho en la consagración a su corazón. Pues yo estoy haciendo en este momento, cuando dejé de ser rector y tener problemas de deuda, de personal y de construcción, pude ocuparme más de misión específica, ¿no? Estoy haciendo grupos de consagración a la Virgen, tantas de 2 meses, que terminan con una fiesta de la Virgen donde se consagran todos junto con la multitud que está en una de las misas, ¿no? Para darle el sentido eclesial a la consagración. Y bueno, soy en la 7ª tanda en estos últimos 2 años. Bien, 20, 25, 30 personas por tanda. Y bueno, es prácticamente una catequesis de adultos, hay gente muy conocedora. Y termino en la consagración a la Virgen. Algunos continúan después en un día especial que tenemos para ellos. Siguen viniendo una vez por mes, otros no pueden, otros se integran en alguna actividad del santuario.
Pero bueno, el santuario es el centro de espiritualidad, o sea que no es para atrapar gente que venga a ayudar acá, sino que es para evangelizar, espiritualizar y santificar. La Virgen pide, sí, el templo, pide que recemos y especialmente recemos en comunidad, en grupo, que la oración vaya acompañada de la conversión, pide la consagración, pide que seamos misioneros, prediquen por todas partes, elementos. Yo lo tengo en 5 palabritas de que pide la Virgen, todas en 11 termina para que se acuerden. Oración, conversión, consagración, comunión entre nosotros, fundamental, hacernos iglesia, uno, y luego misión. En esas 5 palabritas son como 5 caminos, ¿no?, que la Virgen. Y en los últimos tiempos, ya no me acuerdo. De algún modo, de alguna fuente recibí el pedido de escribir este libro, La venida del Señor. Ah, qué hermoso. Está en la estantería, está y es económico. Esto me vino por varias partes, confirmado el pedido, ¿no? Me refiero a partes evidentes, pero no sabía por dónde empezar. Lo empecé 3 veces. Es un tema que nosotros los curas no tratamos en público, muy poco. Y hay una resistencia, hay una interpretación equivocada muchas veces. No es lo mismo el fin de los tiempos que el fin del mundo. Entonces, bueno, esto en síntesis ha sido una gracia porque el Señor dice: este es el libro para este momento, antes de que vengan los grandes acontecimientos que nosotros esperamos. Esperamos el triunfo de Jesús, la venida del Señor, pero antes vendrá toda la población, ¿no? Ya conocemos todo. Sí. Así que aquí está un poco sintetizado, eso te lo dejo en tus manos. ¿Y lo has hecho en base a todos los mensajes? Todo está hecho en base a la Sagrada Escritura, Evangelios y Apocalipsis. Pero también inducido por... No de los mensajes, porque sería la manera de que muchos no le den la importancia que tienen. Entonces, yo a partir de los mensajes que conozco, que me han llegado, con ese argumento y con ese conocimiento interno mío, fui a ver lo que ya dice la Escritura. Y me baso en la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia, Juan Pablo II, Ratzinger, y por supuesto el Catecismo de la Iglesia Católica, y lo que es bien seguro. Por ahí hago la mención de Sor Faustina, fugazmente, pero todos los videntes que hablan del tema son un montón, y auténticos videntes, no los sé citar, ¿no? Entonces esto tiene otra apertura, otra receptividad. Incluso el obispo del lugar felizmente me puso la firma, el imprimatur, me pidió que sacara 5 mensajes de la Virgen, que son hermosos, donde hace referencia a la elección de este lugar. Y bueno, digo, vamos a negociar un poco. Me saqué los mensajes que me dio el imprimatur. Hubo una edición de 1000 libros que ya está vendida y una segunda de los 2000 que ya por lo menos 600 ya están afuera. Y ahora se ha hecho no tenemos acá, pero una síntesis, el mismo libro en 2 momentos, de modo que en 40 pesos la síntesis se puede adquirir. No recibí todavía, es no reciente eso. Las síntesis son 2, la primera parte del libro y la segunda parte del libro. Un modo de que llegue con más rapidez. Por otra parte está en internet. En internet el Cristo Hoy, el semanario Cristo Hoy, que fue el que me lo editó, tiene su página en internet y bueno, ahí se lo puede perfectamente ubicar. O si ponen la venida del Señor ahí en Google, yo creo que... ¿Ese es el libro o ese es el resumen que tú Ese es el haces? libro. Es chiquito, pero si es grande no se lee, y si es chiquito se entiende, se lee. Y la gente, los laicos que me lo han leído, he recibido muchas respuestas favorables en el sentido que lo han entendido y les ha hecho bien.
para saber dónde estamos pisando en este momento. Muy bien. ¿No? Yo hoy ya no me asusto de todas las cosas que están pasando, ya las conozco. Si no conozco cómo van a pasar, pero uno ya Está conoció los prevenido. anuncios, ¿no? No sé, ¿qué más quieren que les cuente? Bueno, no sé si le apetece que le contemos un poco lo que es Sí, yo estoy a disposición de ustedes. Luisa Picarreta y el mensaje que Jesús le hace saber a Luisa casualmente para la venida del rey y del reino. Sí, ha escuchado algo de la obra del Señor a través de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Si ha Si escuchado. escucha, si conoce de ¿Conoce Luisa. algo? No. Me estaba contando. Claro, le estábamos contando recién De a que Luisa. nos llegamos. Sí. Ah, claro. Pero no, Que lo poquito que hemos charlado me doy cuenta que hay una tal coincidencia con lo que yo conozco y a través de ciertos videntes que me toca atender, Sí. sobre todo tres, hay una coincidencia muy grande por lo que veo. Sí, porque yo pienso que toda la obra que Dios está haciendo en diferentes partes del mundo, como ese mosaico como que se va armando, ¿verdad? Para la construcción del reino de Dios y todos estos preparativos, todas estas cosas, ¿verdad? O sea, todo forma parte como de una preparación también para la instalación del reino de Dios. Entonces, Lleva 1000 años que ya por ahí. Es un reinado muy profundo de Jesús, ya definitivo, y el reinado de María, sí. que será en el corazón de los hombres y de la sociedad. No es que Jesús va a estar acá los 1000 años presente físicamente. Acá hay un tema que es muy difícil. ¿Cómo será la venida esta? Está la venida en Belén y la venida final, en el juicio final. Y entonces, ¿cómo es esta venida? ¿Cuál es tu respuesta? Los corazones. Sí, la instalación del reino de Dios en el corazón de cada Instauración en el caso. Acá yo hablo de tercera venida, venida intermedia. Ajá, sí. La venida intermedia es la palabra que me salvó el libro, porque digo, Quedaste bien con todos. la iglesia no acepta otra forma que la primera venida en Belén y la última. La venida intermedia nace de San Bernardo, la adopta Benedicto y Juan Pablo. Y el Señor todos los días viene a nosotros, en la Eucaristía, en la palabra, en el prójimo, en todo. Entonces, acá atrás yo pongo, lee esto, mirá, esta partecita que es la síntesis de lo que quiere decir. Entonces, nada más lógico que en momentos muy graves de la historia, como los presentes, el Señor realice manifestaciones portentosas de su presencia, mientras esperamos su última venida, la resurrección de los muertos y el juicio final. Él se manifestará dispuesto a reparar la divina justicia y a darnos la posibilidad de iniciar una nueva etapa donde reinará con su poder y su gracia en el corazón de todos los hombres. Simultáneamente, con el triunfo del Inmaculado Corazón de María, se instaurará la civilización del amor en la que Cristo será todo en todos, haciendo visibles las maravillas de su reino. El Señor viene todos los días, dice San Manuel, pero a ella, en momentos muy graves como este, su venida va a ser distinta, va a ser con todo el poder y la gracia de San Bernardo. Y el capítulo 24 de Mateo y los sinópticos señalan, vendrán como lo han visto subir. Por eso ahí está el tema, ¿no? Es una venida intermedia donde no lo veremos a él y la definitiva parucía es la otra. No, la parucía sería esta, la otra. Ahora, yo pongo ahí, no necesariamente visible será la presencia de Jesús. Sin embargo, hay versiones de teólogos que señalan que sí, que vendrá como ocurrió. Y será, si no visible totalmente, algunos dicen que sí, será
comprobable, será experimentable, sobre todo en quienes estén más preparados. Pero lo concreto es que Jesús primero barrerá todo lo malo y va a significar una humanidad diezmada. Pensemos en el 80% de la humanidad que Dios llevará, intentará salvar a todos, pero comienza después una etapa nueva con los que queden, que la reconstrucción va a ser un tiempo duro, porque no va a quedar nada. Va a comenzar todo, este tiempo va a ser duro, pero glorioso, es decir, ya el hombre nuevo, el hombre con Dios. Claro, ya hay que rehacer como al comienzo de la historia, bueno, empezaremos a hacer los que estén, pero ya el demonio enterrado en el infierno para siempre y bueno. ¿Le parece que lo vamos a ver? Será después, como dice no? una visión que alguien ha tenido, que viva Jesús con los apóstoles y Juan le dice, Señor, pero este es el cielo. Y Jesús le dice, sí, cielo nuevo y tierra nueva. No es solamente el momento del cielo, sino que eso va a ocurrir acá. El cielo en la tierra. En la nueva tierra. Nueva tierra. ¿Le parece que lo vamos a ver? ¿O estamos ya en paso, yo creo que los acontecimientos de purificación se están dando. Sí. El papado va a padecer el antipapa, va a padecer el anticristo. Y estamos muy cerca, el anticristo está caminando por las calles de alguna parte de Europa. Les digo lo que yo, hasta donde yo sé, y lo que yo he podido escuchar y ver de la... Está terrible. Sí. Yo creo que sí, que todo está muy cerca, creo que está muy cerca. Por supuesto que nos va a tocar la parte más difícil, pero en definitiva difícil es para el no creyente, para el que se obstina. Para nosotros será dolorosa humanamente, pero si estamos unidos a Dios, el Señor tiene su ejército y la Virgen haciendo punta, porque esta es la batalla de la Virgen con el demonio, donde la Virgen terminará pisando la serpiente. Pero necesita que la ayudemos. Entonces, Dios va a sostener y proteger a sus creyentes de todo y en toda forma. Entonces, no tener miedo, que lo que viene la venida del Señor no es algo de catastrófico, es algo jubiloso, como las 10 virgen del Evangelio, ¿no? Estar preparados, bueno, lámparas encendidas, ¿no? Ese es el momento nuestro. Ven, Señor Jesús. Queremos que venga porque esto no da más, ¿sí? Porque lo de Él es muy hermoso. Que venga su Venga tu reino. reino. Sí. Habrá una edad de oro en todo esto. Hay que Retruquele el regalo. explicarlo. Ahí está, Anita, ahí está. Cuéntenle al padre. Cuéntenle esto Que le cuenten. aprender a Yo vivir voy a del Padre escuchar y- nuestro. Venga a nosotros tu reino, hágase tu Claro. voluntad en la tierra como en el cielo. Y de eso se tratan los escritos de Luisa. Sí, hay también una misión muy importante de la Virgen en la obra, pues, de su reino. Entonces ella como reina del reino, ¿verdad? Ella tiene esa misión especial, pues, de parte del Señor de preparar los pueblos, ¿no? para ese tiempo. Y con toda esta obra que el Señor quiso también dar como un impulso especial también a la humanidad con la sierva de Dios Luisa Picarreta, pues es en esa vivencia especial que el Señor dio a conocer a través del Padre Nuestro, ¿no? De ese venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Así es, esa es muy para la tierra nueva, totalmente. Entonces, en toda esta obra, el auxilio divino del Señor fue ayudarnos a comprender cómo podemos nosotros hacer vida esa voluntad divina aquí en la tierra como en el cielo. Porque es muy importante el conocimiento, ¿verdad?, de la voluntad de Dios, para que no quede simplemente como algo muy ajeno a nosotros, de un hacer la voluntad de Dios. Me limito solamente a hacer la voluntad de Dios, sino ya pasar a una comunión mucho más profunda, que es la vivencia
es hacer vida esa voluntad en el corazón de cada uno de nosotros, para que, y eso es el reino, ¿verdad? Cuando Dios está, en mí y yo en él. correcto, Exacto. exactamente. Entonces, la Virgen pues tuvo también unas lecciones muy especiales también que le dio a la sierva de Dios Luisa Picarreta también en un tiempo de mayo. Le dio 31 meditaciones donde le enseñaba a cómo fue la vida de la Virgen en el reino de la divina voluntad, cómo fue su Inmaculada Concepción, su vida, como su nacimiento, su vida con sus padres, después su consagración en el templo. Seguirá en un mínimo lo de Valtorta. Valtorta explica también evidente Valtorta. Sí, lo que pasa es que aquí es diferente, porque aquí la Virgen explica ya de una forma más profunda, más personal, cómo fue la vida de la Virgen en la divina voluntad. Está muy bien. Y entonces, y al mismo tiempo nos da las lecciones de cómo nosotros también debemos conocer nuestra propia voluntad, para nosotros también saber dominar nuestros males, vencerlos y poder recibir esa vida de la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces son unas enseñanzas muy hermosas, ¿no? Sí. Que están ahí plasmadas. Entonces, aparte de estas lecciones que da la Virgen, el Señor, a la sierva de Dios Luisa Picarreta, le quiso maestrar de una forma más profunda, dándole a conocer las enseñanzas sobre cómo vivir la voluntad divina aquí en la tierra como en el cielo. Entonces la sierva de Dios, Luisa Picarreta, ella escribió 36 cuadernos, ¿verdad?, que después se recogieron como volúmenes, y donde Jesús explica cómo es su voluntad, cómo nosotros la podemos asimilar, cómo la podemos manejar, cómo la podemos rumiar, ¿no? Para nosotros poder ya ir teniendo una vida activa aquí en la tierra con su voluntad obrante en nosotros. Entonces, en sí, por decir de una forma así muy resumida, esa es la obra, ¿verdad? El auxilio que Dios nos da para que nosotros aprendamos a conocer su voluntad y su reino pueda hacerse vida en cada uno. Y esa es la obra del Espíritu Santo. No olvidemos que el Antiguo Testamento fue la revelación del Padre. El Nuevo Testamento es la revelación de la Trinidad, pero fundamentalmente a través del Hijo. Sí. La nueva tierra es la acción del Espíritu ya profetizada por el Espíritu en San Juan, el Apocalipsis, y vivida bajo el influjo del Espíritu Santo, de una manera especialísima la santidad, ¿no? Por eso será una época de una espiritualidad muy grande. San Rafael será el arcángel de ese tiempo, así como hoy es San Miguel. Sí. Bueno, y esa espiritualidad incluso nos conectará mucho más fácilmente con el cielo, es decir, lo que hoy es atributo, digamos, de los videntes, en el futuro posiblemente el cielo se acerque a la tierra con mucha más frecuencia y a mucha más gente. Sí. Entonces, y el Señor le hace esa misma explicación que usted dice ahorita, habla de los tres fiat. Entonces, el fiat de Dios Padre en la creación, el fiat lux, el de la redención, ¿verdad?, el fiat niki de la Virgen para la encarnación del Verbo, y el tercer fiat, que es el fiat voluntas tua, del Padre Nuestro. Entonces hace como esa explicación para que se comprenda un poco más. Diríamos el fiat de la Iglesia, ¿no? Sí. El pueblo de Dios. Sí. Que en María tuvo su primera manifestación y ahora estamos todos llamados por el cielo. Correcto. Entonces, es esto, ¿no? El cómo nosotros también estamos llamados a comprenderlo y trabajar para poderlo vivir, para que no se quede solo en palabras que se lleva el viento, ¿no? Entonces, por eso, con todas estas enseñanzas que el Señor ha dado, Él dice que es muy importante que se conozca, que se propaguen todos estos conocimientos, para que también haya una preparación del pueblo de Dios, ¿no? Acá estamos viendo lo de Joel, el profeta Joel, que dice: en los últimos días profetizarán vuestros ancianos, vuestros jóvenes, vuestros niños,
¿De acuerdo? Hay una sobreabundancia de alguna manera de manifestación del Señor a nivel mundial, porque es Él que está preparando el tiempo nuevo. Y nosotros somos lerdos y lentos. Dios, a través de estos medios, nos invita a preparar. A mí me manda a escribir este libro, qué sé yo. Y así a nivel mundial no sabe cuántas cosas. Además de los videntes auténticos, están bien conducidos y demás, el Señor da muchas pautas, ¿no? Claro. En este caso. Padre Alberto, ¿usted había visto las versiones estas de los libros? No. ¿Los había visto? No. Sí. Esto los hicimos imprimir con todos los permisos acá en Rosario, en la ciudad de Rosario, para Argentina obviamente, porque como no teníamos posibilidades de importarlos y bueno, mucha gente interesada en tenerlos, así que bueno, son las primeras ediciones nuestras acá en Argentina. ¿Usted le había llegado? Sí, me pareció, me había comentado. Claro. Sí. Está más duro que la ciudad. Más duro. Padre, hay también, hablando de la sobreabundancia de mensajes que nos está dando el cielo, ¿no? En toda la humanidad, también hay muchos mensajes también del malo, ¿verdad? Para interferir con estos mensajes. Sí. Hay también Bueno, mucha sobreabundancia. ¿Cómo podremos distinguirlo? O sea, ¿qué pautas habría que tener para saber que, yo qué sé? El discernimiento es un gran tema. ¿Cuándo habla Dios y cuándo habla el enemigo? Sí. Bueno, el vidente, cada vidente es sujeto de un discernimiento, ¿no? Lo más importante del vidente es, porque el vidente es un instrumento por el cual Dios habla a los demás. Pero ¿cuál es la gran garantía de la autenticidad del vidente? Es su propio crecimiento en la gracia. Si vos te das cuenta que el vidente crece en la gracia, la posibilidad de interferencia del demonio es mucho menor. Puede darse. Por los frutos me pero reconoce. mucho menor. Dice, por los frutos. Claro, el fruto lo conoceréis. Fruto. Y el vidente capta cuando es de Dios, cuando está muy unido a Él, se da cuenta cuando no es de Dios. Por otra parte, la manifestación de Dios siempre deja paz. El demonio, detrás de una a lo mejor alegría inmediata, después te deja turbado. Ese es un dato concreto, ¿no? Amén de, bueno, que se una la revelación pública, esté en coincidencia con la revelación pública, es lo que dice el presidente, eso es fundamental. Y si es así, aunque el demonio a veces diga la cosa, si coincide con la revelación pública, bueno, le sale mal a él, porque está llevando la palabra. El demonio ataca, muchas veces no logra interferir mucho porque la vidente viva, y Dios la inspira y se da cuenta. Entonces ataca mucho. Yo conozco videntes que son tremendamente atacados por el demonio, golpeados, flagelados, atados en la mano, violados. Le digo que todos los videntes que conozco, los pocos, me ha tocado un poco trabajar en este tema bastante en los últimos años sobre todo. Pero todos son fuertemente atacados por el demonio, visiblemente, ¿eh? Sí. Además de toda esta interferencia y demás. Y está la interferencia de la persona. Hay una de estas videntes que no conoce absolutamente nada de nada. Es una santa mujer, joven, de una disponibilidad absoluta al Señor. Está prácticamente en la séptima morada de Teresa. Pero fue por la generosidad de la respuesta a Dios y por haber mantenido ese contacto con el nivel espiritual y una obediencia ciega. No da un paso sin preguntarlo, y estamos por lejos, así que por teléfono. Entonces, ¿El bueno, Señor o la Virgen se le manifiesta? ¿Cómo? ¿Quién se le manifiesta, el Señor o la Virgen?
Normalmente el Señor, pero también la Virgen y a veces algún santo como el Padre Pío y demás, ¿no? Y ella también ha pedido calor los estigmas sin ser vistos, tiene equivocación, también traslación. Ayer fue a rezar a la casa de una mujer de 96 años, enferma, el Señor le pidió al Señor que la llevara, se llevó. Y vio el perrito la vio a ella, pero la mujer está en un sueño profundo en todo. Bueno, quiero decir, tiene el don de sanación también, orar por el enfermo. Ha ido al lecho de moribundos y le sale la coronilla y le siente el peso del pecado del que se muere y es perdonado. Sí, es un caso muy fuerte. Para mí el más fuerte que he tenido es equivalente a Cortina, ¿no? Y Jesús le dice, quiero que seas víctima de la misericordia. ¿Y es de por aquí, esa evidencia? Del país. Del país. Sí. De alguna de las provincias cercanas. Pero no se puede... No, ella es desconocida de todos. Conocida. Desconocida de todos. Y se puso en sus manos. Por equivocación. Porque venía a la Basílica de Luján y no sé a raíz de qué error de camino que apareció acá. Oh. Entonces se fue a confesar con un sacerdote de la comunidad y dice, no, eso ve al padre Pérez y que creo que lo va a poder ayudar más. Y bueno, hablamos una hora y digo, mira, todo lo que me has dicho es, no dudo, a pesar de que uno no tiene que adelantarse, en ese caso no dudo que es el Espíritu Santo. Bueno, y así siguió la cosa en un crecimiento muy veloz, porque en 4 años el Señor la llevó a la sexta sesión, la primera del inicio que le dio a su iglesia. Una cosa muy especial, muy especial. Bueno, yo digo, por esto Dios, que si el demonio va a 500 kilómetros por hora, Dios va a 2000. Dios no te deja ganar por el enemigo. No. Entonces nos da caminos normales y atípicos y extraordinarios, como es esto, como es lo que les cuento, como es el santuario todo, ¿no? Potencializa lo que ya había y aparece de manera nueva. Bien. El territorio de la Tierra Nueva sería, de acuerdo a todos los datos que tenemos, toda esta zona, ¿no? Yo creo que América del Sur, diría yo, y Argentina de un modo especial, parecería que la Virgen la eligió, por eso pide el santuario, ¿no? Pero zona de América, yo creo. Padre, ¿Salta, que es tan controvertida, la Sí, Virgen? yo ahí no hablo ¿No porque sabe no nada? conozco nada. Ah. Conozco gente que fue, que le ha hecho mucho bien, bueno. Personalmente pienso que hay una manifestación de la Virgen, porque los frutos son buenos, pero no conozco en detalle. Claro. Yo apenas hablo de acá. Padre, usted estaba hablando, apuntaba algo, territorio físico, se estaba refiriendo al reino, ¿no? Que ha dicho que la Virgen piensa que quizá pueda ser en América, en Argentina, como un lugar de construcción del reino, o sea, físicamente. Claro, como va a haber una tierra nueva. Yo no sé si por cataclismo, por el cambio del eje de la tierra, habrá continentes inundados del mar y demás. Habrá una revolución geográfica. Por eso tierra nueva no es simbólico, es real. La Argentina va a permanecer, pero con espacios que se van a inundar y otros espacios que van a ser geográficamente distintos de los actuales. Y como eso del mundo. ¿Y Europa cómo va a quedar? ¿Sabe algo de Europa? Y vengan para acá. Y vayan a pensar. Yo no sé responderle como dogmáticamente. No, dogmáticamente no, por lo que... Pero lo que frecuentemente he escuchado es que, bueno, fundamentalmente el fuego, posiblemente a partir de la Gran Guerra. La guerra está muy cerca.
todos la anuncian, aunque bueno, San Juan en el Apocalipsis habla de una preparación de 200 millones de soldados para la guerra y no habla de la consumación de la guerra. Hay ciertas versiones de acuerdo a las cuales el demonio, que fue el que armó toda la humanidad, pues, lo dijo el origen en Fátima, el demonio va a crear armas poderosas, lo hizo. Si él las creó no es para guardarlas. Pero es posible que él, el negrito, o mejor dicho, el demonio antes que venga el negrito es una persona humana pero manejada por él, fomente el inicio de la guerra y después lo pague. Entonces el anticristo aparece como el salvador de todo. ¿Sería la tercera guerra mundial, padre? La tercera guerra mundial. Pero digo, puede ser que Claro, puede ser que todo, sea o puede ser que comience una cosa un poco fuerte y el demonio lo pare y aparezca como el Salvador. De hecho va a tener mucho seguimiento de nuestros sacerdotes, de religiosos y de laicos. Pues va a ser prodigios importantes, se va a autotitular el Hijo de Dios, va a favorecer e imaginar una resurrección. ¿Quién nos va a ayudar? Dicen que hace milagros, Sí. falsos milagros. ¿Cómo? ¿Quién nos va a ayudar en ese momento? La Virgen. Ya los hace. La ya Virgen, está. que a través de la Virgen, Dios por supuesto, ¿no? Pero la mediación de San Miguel Arcángel, la Virgen, la oración, la oración. La Eucaristía. Cuando la Eucaristía falte, porque Pero va a el tema faltar- es ese, cuando va. ¿Qué hacemos? va a faltar, el rosario, dice la Virgen, será el arma poderosa contra el demonio y lo que va en parte a suplir la presencia eucarística. Te lo digo porque lo he escuchado en 2 oportunidades. Será la última pieza que nos va a quedar. La palabra, por supuesto, y el rosario. Y yo creo en este momento como importantísimo la formación de grupos de oración. Porque el hombre, el creyente, cada vez se siente más solo por la apostasía de la fe generalizada. Un grupo de oración permite que se unan en la oración, en la reflexión, en la formación de criterios comunes, ¿no? Y se apoyen para defender su fe. No olvidemos que lo que va a quedar es un resto, como en el pueblo judío, un resto fiel, en todo el mundo, ¿no? Un poquito en cada lugar, pero va a haber una mayoría que va a defeccionar. Dios nos intentará salvar al último momento, esa parte, pero que va a quedar en la tierra una parte menor y una parte que va a necesitar ser reevangelizada. Una parte también donde el Señor le habla un poco a Elisa Picarreta de tiempos, ¿no? Donde le dice que la importancia de la adquisición de los conocimientos sobre su reino, de su divina voluntad, porque habrá momentos donde ya no quedarán ni los libros, ¿verdad? Sino los conocimientos adquiridos, ¿verdad? Entonces allí esa evangelización nueva donde a través de estos conocimientos ayudaremos a otros, ¿no? Sí, la ley será la ley del amor. El Espíritu Santo en nuestro corazón nos enseñará un montón de cosas que hoy lo hacen indirectamente, lo harán de forma más directa. Sabremos lo que tenemos que hacer. Conoceremos las leyes por las cuales tenemos que manejar. No habrá políticos, no habrá dirigentes importantes, solamente gente que ayude a coordinar. Será un tiempo nuevo donde la fuerza del Espíritu impregnará todo. Como dice, envía Señor tu Espíritu Santo y nos renovará todas las cosas. Es el tiempo del Espíritu, no sabemos cómo va a ser, pero que el Espíritu será esplendoroso. Y además la época de oro superará todas las épocas de oro. Claro. Entonces, aquí en este libro, Sí. es el de la Virgen María en el reino de la divina voluntad, donde están estas lecciones que le mencionaba. Sí. Y bueno, eso es un auxilio hermosísimo para las almas. Va a ser preparación para todo esto. La pequeña Isabel que decíamos al principio. La humildad. Sí.
toda la doctrina de Teresita de Jesús se expande a través de otras videntes también, el tema de la humildad, de la pequeñez interior, de todo eso, que le permite a Dios obrar con nosotros como Él quiere, si no hacemos nuestra voluntad. Exactamente. Que nos la La sabemos. entrega de la libertad, sí, mi libertad, te doy mi libertad para que me ayudes a usarla. Claro. Te ofrezco el uso de mi libertad, ayúdame. En una de las explicaciones que después van haciéndose en las enseñanzas de Jesús a la sierva de Dios, dice que cuando Jesús estaba escogiendo el alma para darle a conocer todos los conocimientos sobre el reino de su divina voluntad, dice que estaba buscando el alma más pequeña en ese tiempo para comunicarlo. Entonces, porque Luisa le decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Entonces él decía, es que te vi como el alma más pequeña. Y por eso te digo, es evidente de que yo hablo, dice, padre, pero ¿quién soy yo? Yo soy bruta, yo no sé nada. Bueno, ahí está, y entonces cada cosa que le pasa me pregunta, digo, ¿qué es eso? Ah, digo, eso es fantástico, esto es totalmente coherente y ortodoxo, eso ocurre. Entonces, va aprendiendo en ella, por la respuesta que se le da, pero cosas que son totalmente A propósito, lo dije así. desconocidas para él. propias de la vida de la iglesia, que ella desconocida, y le ocurre. Y te habla por ahí con mensajes directamente de la Eucaristía. Habla de la arco de la alianza, y yo no sé qué es eso. Yo sé. Entonces con la sierva de Dios también pasaban cosas así, porque la sierva de Dios, Luisa Picarreta, ella apenas tenía ese como segundo grado de incluso Jesucristo hay algunos errores ortográficos porque ella no sabía muchas cosas. Entonces, pero el Señor también le hablaba de esa cita del Evangelio cuando decía que yo he escogido a lo más pequeño, a lo necio del mundo para confundir a los sabios y Te doy gracias, Señor, por elegirte así. Eso ocurre, pero matemáticamente, porque Dios, cuando alguien tiene formación, ya uno sospecha de esto de cosecha propia. Cuando no sabe nada, o muy poco, decir, esto no es de ella. Entonces, incluso también Luisa Picarreta, ella era una víctima. Y ella también le pide al Señor estar oculta. Ella decía, Señor, yo acepto, pero quiero que quede como en secreto entre tú y yo. Y el Señor se lo concedió, o sea, porque ya no se le veía los estigmas. Era algo así en secreto. Veces me duele muchísimo que un viernes o colegio o lo que sea, pero no se ve nada. Ella lo ve. Me di cuenta la vez cuando estaba que dio vuelta a la página fijas y con una dificultad daba vuelta a la página. Tiene una gran capacidad de sufrir, le pide que dame más sufrimiento, porque yo sé que eso a vos te sirve. Tremendo. Sí. Le dije el otro día, decime, si el Señor te dice, mira, ya es la hora en que yo te puedo traer al cielo, pero me gustaría que te quedaras en la tierra para sufrir mucho para la redención. ¿Qué elegís vos? Quedarme acá, dice. No es que no quiera ir al cielo, pero yo sé que a Jesús la voy a servir acá. El alma víctima, ¿no? Sí. Luisa quería sufrir porque sabía que le gustaba a Jesús, que le servía más bien. Pero que se quería ir con él. Claro, las dos cosas. Santa Teresa lo dice, ¿no? El deseo del cielo, el deseo de sufrir por el valor que tiene el sufrimiento y el deseo de quedarse acá para ayudarlo a Jesús en el mar. Claro, sí. En la sexta morada creo que lo dice. Claro. Es como esa doble corriente, ¿no? De estar con Jesús en el cielo, pero también de querer ofrecerse. Para mí es un placer poder estar hablando acá a calzón quitado con ustedes, porque no me resulta común. Gracias, Padre. Por eso lo buscamos. Gracias por para compartir, porque sabemos que Padre. podemos hablar con ustedes. Sí, Muchas gracias. Estamos como del mismo lenguaje. Sí.
No hay distancia entre Venezuela y Argentina, ¿ves? En cambio acá, a veces uno está al lado de personas que nada que ver. No se puede No hablar. quieren hablar, no saben el tema, no conocen y por las dos se niegan. Y no quieren ni saber. Claro, ¿no? Claro. Es una locura, ¿no? Entonces, bueno, bendito Dios que uno tiene el corazón abierto a esto y tenemos que rezar mucho por aquellos que no tienen idea. No quieren saber. La clave para Jesús en el don este que nos da de la divina voluntad es su voluntad divina, por supuesto, operante en la nuestra. No es que se anule la nuestra, No. sino que usa, como quien dice, usa la nuestra para operar con la suya. Lo clave nuestro para que el don del Espíritu en la vida mística, ya, pero también en la vida estética, ¿no? Es disponer el corazón para que Dios actúe. No poner trabas al poder de Dios, para que El Señor le dice mucha de esa enseñanza también en la divina voluntad, de amaestrar al alma, ¿no? Para que pueda tener esa docilidad completa, Sí. total y absoluta, de decir, Señor, yo quiero lo que tú quieres. Pero a veces te va a retar Jesús, sí, porque sabe que el único camino es el medio reto. El único camino para que yo reaccione, porque hay cosas que me parece que no son tan, y le dicen, no, pero despertate, es así. Sí. También está en esta meditación de las horas de la pasión, que fue también otra experiencia mística muy profunda de Jesús, cuando quiso también empezar a que se conociera más la redención, para que se le sacara más el provecho a todo lo que fue su sacrificio, su entrega, su reparación al Padre Celestial. Hay dos libros que tenemos que leer constantemente, Belén y el Calvario. Porque ahí vemos la humillación de Jesús, que nace pobre en una precariedad absoluta, y la muerte tremenda, por amor de mí. Entonces, son dos, y Y ahí la cruz, tienen los dos. Sí, porque no solamente cuenta la parte humana como sufre, sino su divinidad. claro. Sí. Todas las reparaciones y lo cuenta él. Sí. Eso es lo importante. Entonces lo extraordinario de esta meditación de las horas de la pasión, aquí el Señor dice, aquí yo descubro mi corazón, para que conozcan cuáles fueron mis sufrimientos, cuáles fueron las reparaciones que yo Tengo muy interesante. Sí. Vos sabés que a Faustino le dice, vale más una hora de meditación sobre una de mis llagas que un mes de disciplina. Sí. Incluso él, en una de las enseñanzas sobre la pasión, las horas de la pasión, le dice, el mundo se ha desequilibrado porque ha perdido el pensamiento de mi pasión. Y entonces, bueno, cuando comenzó el Señor a preparar a Luisa para esto, Luisa tenía como 13 años, y ella en ese momento tuvo la primera visión de Jesús en la pasión con la cruz, que sintió la bulla en la calle y ella se asomó, y cuando se asoma ve a Jesús con la cruz a cuesta, los soldados y todo eso, y él se queda mirándola y le dice, alma, ayúdame. Santa Teresa lo dice, el seguimiento de Jesús lleva consigo el dolor y la cruz. Es como que los consuelos que Dios nos da y más son regalos que nos hace para ayudarnos, pero la cruz es lo propio del seguimiento de Jesús. Entonces pues esto era todo como el Señor estaba preparando luego para ya que ella se ofreciera como víctima y todo esto, ¿no? Entonces son 24 meditaciones que comienzan desde el momento cuando Jesús se despide de su Santísima Madre para comenzar la pasión hasta el momento de la sepultura. Lo voy a empezar de hoy. Ay, Sí. Padre, por cada palabra que usted lee de este libro, Jesús promete salvar un alma. Sí, porque cuando muere San Aníbal María de Francia, Que era el que confesor fue de el confesor Luisa. extraordinario de Luisa Picarreta, él pues ya llevaba, como por decir, la mitad de la formación de los escritos de la Divina Voluntad, y el Señor le permitió verlo en el cielo. Entonces él fue el que hizo la primera publicación de este libro. Entonces él le dice
a Luisa Picarreta en la visión que tuvo en el cielo. Él le dice, yo estando en la tierra, o sea, no me lo creía en su totalidad la grandeza, a pesar de que él le impresionó mucho y valoró mucho esto. Dice, después estando en el cielo, dice que nada que ver con lo que él comprendió aquí en la tierra del valor tan grande de esta pasión. Y entonces Luisa lo veía rodeado de luz con muchos soles, y entonces él le decía, esos soles son cada palabra de la pasión. Y cuando las personas en la tierra la meditan, porque es un acto, un eterno presente, no es un recordar un pasado, sino es una vivencia en el momento con Cristo. Sí, entonces allí se derraman las gracias de conversión para la humanidad. Y las almas del purgatorio, por supuesto, que reciben muchísimas gracias y salen para el cielo. Entonces, esta es otra joya de la obra de la Divina Voluntad. ¿Esta es la cocina? ¿Es el rostro? No. Sí, es el rostro, es el rostro de Son misericordiosos. Sí, sí. Esto me interesaba mucho. Bueno, y falta la gran obra, los 36 cuadernos, que son 36 libros. Los acabamos de editar, pero le prometemos hacerle otra visita cuando termine el mes, se lo vamos a leer. Porque vemos que está del mismo bando que nosotros. Sí, el bando de Jesús. Sí, el bando de Jesús y de María. Eso es. Y bueno, y Jesús así lo quiso, por eso lo estuvimos llamando y usted respondió. No era ella, era la voluntad de Dios. No era yo, era Cristo que llamaba a través de mí. Sí, en este momento no tenemos que llamarnos la atención de nada de esas cosas, porque Dios las provoca, las contradizo, manda a uno a buena parte por una. Él está armando el contraataque, es decir, con un poder muy superior. Así que no hay que temer. sabemos que el demonio está haciendo estragos y lo va a seguir haciendo, pero no temer. Yo estoy con ustedes hasta el fin del tiempo, las puertas del infierno no prevalecerán. Hay Y que a la vez tener dice, cuando confianza. venga, encontrará fe sobre la tierra. Sí. Y ya anuncia el misterio de la apostasía, ¿no? Y acá esos grupos que ya están hablando de la apostasía un poco. Ay, sí. En todos lados. ¿Sí? Y la confusión a nivel eclesial misma, ¿no? La iglesia no estuvo peor que ahora, ¿no? Sí, se nota. El divisionismo interno en la iglesia, que hay un gran silencio, pero está dado, muy fuerte. Sí. Por eso solamente Jesús puede arreglar este lío, en el mundo, en el planeta y en la iglesia. Una intervención directísima de Dios. Si no, vamos todos al abismo, ¿eh? Y Él va a salvar su obra, la humanidad y la iglesia y todo. Él va a cumplir con su mandato. No olvidemos la visión de León XIII, ¿no? Ustedes la conocen. Sí. No. Cuando escribió a San Miguel Arcángel. Claro, entonces esa visión se está cumpliendo ya en su fase final. Y el demonio sabe que le queda cortito el tiempo, pero por eso hace todo el daño que puede, ¿no? No sirve para otra cosa que para eso. Claro, por eso son los manotazos de ahogado, ahora está por todos lados tratando de hacer. Y bueno, Rápidamente. también el ataque a los niños. Yo creo Sí. que también es Con algo los que niños, quieren con terminar los con la jóvenes. inocencia y con Con la esto de pureza, que es lo la último que luz, queda, la porque voz. ya está, la inocencia es lo Además, presente. los organismos Por eso están internacionales atacando. creados por el nuevo orden mundial, ¿qué se propone? Y bueno, que la iglesia quede desnaturalizada, vaciado de contenido, Sí. para que como nueva iglesia, o sea, iglesia ya herética, nueva iglesia sinónimo de iglesia que está fuera del pensamiento de Jesús, sirva al anticristo el imperio del mundo, ¿no? Él va a querer ser emperador del mundo, emulando a Jesús, y va a durar tres años, dice lo que venís. Sí. Los mismos 3 años que la Virgen fue al desierto.
desierto es el desierto de la fe, ¿cierto? Pero fluye, es decir, y nos lleva con ella a prepararnos el camino de la fe para después arrojar el triunfo, ¿no? Y el demonio, a través de estos organismos, masonería, marxismo, todo el ascensionismo, internacional, el judaísmo materialista, sueña que ya son ellos los mesías, ¿no? Y el anticristo es el gran mesías efectivo. Por eso todo el Fondo Monetario, el nuevo orden mundial, los multinacionales, todos están infiltrados de esta mentalidad demoníaca de dominio del mundo por el dinero, por el poder político y la destrucción de la iglesia, que es la que pone continuamente trabas. Entonces, ¿cómo se la destruye? En este caso, por infiltración. Más de un siglo la masonería se fue infiltrando en la iglesia y ahora tenemos obispos y cardenales y masones como consecuencia de esta infiltración lenta, muy inteligente. Pero claro, no se cuenta con que Jesús es Dios. Y él fundó la iglesia. Y él la Claro que sí. bueno. Y aparte la tenemos a ella. No, bueno, claro, la Virgen al lado de Jesús siempre. Y el Señor nos la dio en la cruz, pero nos la dio con un poder inmenso a la Virgen. Ella, por eso salió de la guerra, ahora es con Satanás, de ella y Satanás. Y si le pisa a la cabeza y descalza, eso me dio una vez, que dice descalza, ni siquiera con un zapato, descalza, sin miedo, en verano, Aquí una vez en una visión, otra de que se ve al Señor atado como llevado a la cruz y el demonio sentado en la sede y la Virgen firma y dice: quiero que sepas una vez más que tu tiempo ya se termina. Pero muy firme la Virgen, ¿no? Y Jesús estaba así como callado y humillado, ¿no? Jesús estaba representado en la iglesia. La iglesia está crucificada hoy. Crucificada en sus miembros, en sus mártires, en sus ataques, persecuciones, esperando la glorificación de la resurrección. Y cuando parezca muerta, estará próxima a resucitar. Claro. El Señor viene y barre con todo y comienza un tiempo. Pero la Virgen está ahí, ¿verdad? ¿Eh? La Virgen es la capitana, es lo que está. Sí, la Virgen sigue siendo ya reina. Así que visto desde la fe este momento, es un momento lleno de esperanza. Contra lo que, la desesperanza que pueda a veces interpretar a alguien, o contra las explicaciones puramente naturales que se le dan a los fenómenos que ocurren. Esto es por eso, por esto, por esto. Y no se ve que el origen sobrenatural de las purificaciones que se está haciendo ya. Que los huracanes, que los ciclones, que los tsunamis, que todo eso, bueno, Dios lo está permitiendo ya como avisos para que el hombre despierte. Las sequías. La sequía, la inundación. Así que bueno, esta es la realidad, ¿no? Parece a mí que confiar mucho en el Señor, rezar mucho, hacer la penitencia que podamos, fundamentalmente saliendo del pecado, ¿no? Y sembrar en otros corazones como podamos la palabra. Bien, correcto. Muchísimas gracias. Acá